Estimados amigos, hoy vamos a hablar del hígado y de cómo la medicina moderna puede explicar el concepto funcional tradicional chino. Comenzamos explicando o repasando los conceptos de que la medicina tradicional china atribuye al hígado. Entre ellos, el que rige la dispersión y el drenaje, es decir, la libre circulación del qi, que almacena la sangre y regula la menstruación, que controla los tendones y se manifiesta en las uñas, que su apertura al exterior, su órgano de los sentidos, son los ojos, y su sentido es la vista, que aborrece el viento, o que el viento es el agente climático que le afecta, que alberga el Hun como su parte psíquica y su emoción es la ira. Todos estos conceptos, explicados desde el punto de vista tradicional chino, vamos a ver que pueden tener su explicación desde la ciencia occidental moderna. Decimos que el hígado almacena la sangre. El Neijing nos dice el Chueying es rico en sangre. Y el Shuwen dice también que cuando la persona se acuesta, la sangre vuelve al hígado. Sabemos que en reposo el hígado contiene del 15 a 10% de toda la volemia, pero que durante el ejercicio o se ocurre alguna hemorragia, el hígado se puede contraer y aportar medio litro más a la circulación. Por lo tanto, sí podemos entender que el hígado regula la volemia, lo cual es una expresión de esa frase tradicional china de que el hígado almacena la sangre. Además, todo el sistema digestivo, es decir, el elemento tierra, envía su sangre venosa cargada de nutrientes, lo que es en chino sería el qi de los alimentos, hacia el hígado para que éste la limpie. Limpiar aquí sería la función Su Xie, la función de drenaje y dispersión, antes de que la sangre sea enviada al corazón a través del pericardio. Entonces, como dice la medicina china, la madera controla la tierra y genera fuego, y el pericardio protege al corazón. Siguiendo con este concepto de que el hígado almacena la sangre, podemos ver aquí a la izquierda el hígado con el sistema porta hundiendo sus capilares en todo el tracto digestivo. Así, el sistema porta hepático sería el sistema radicular de ese árbol que es el hígado, recordemos que es el elemento madera, y que recibe sus nutrientes, en este caso la sangre, lo que llamamos sangre de hígado, de la tierra, que sería el bazo estómago, incluyendo el páncreas, es decir, el aparato digestivo. El bazo es, pues, el primer paso para la generación de sangre y el hígado la almacena. Además, gracias a su producción de bilis, regula la digestión y la absorción, con lo que podemos decir que efectivamente la madera controla la tierra. La madera, hígado, controla las funciones de la tierra, bazo, páncreas, estómago. Decimos también que el hígado almacena la sangre y que además regula el qi. Bien, el hígado regula el metabolismo de la glucosa, eso es cierto. Tras la digestión, el hígado almacena glucosa, equivalente al que los chinos llaman el qi de los alimentos, en forma de glucógeno. Esto es lo que se llama la glucogenogénesis hepática. Durante el ayuno o durante el ejercicio, a la inversa, el hígado puede producir glucosa a partir del glucógeno almacenado, lo que llamamos la glucogenólisis, o bien sintetizar glucosa a partir de precursores no glucídicos como las grasas. Por lo tanto, sí podemos decir que el hígado, en este sentido, regula el qi, regula ese qi de los alimentos. El hígado regula la composición de plasma. El hígado produce o almacena proteínas, grasas, sobre todo el colesterol, factores de coagulación, incluyendo vitaminas como la A, la D, la K y oligoelementos como el magnesio. Entonces, todos estos elementos que el hígado
regula la composición de plasma, podemos llamarlos en medicina china la sangre de hígado. Por lo tanto, la sangre de hígado sería el equivalente al plasma. Y las grasas y los factores de coagulación tienen mucho que ver con la fluidez de sangre, lo que los chinos llaman, si esto no está bien regulado, el estancamiento de sangre y de hígado. Es decir, en principio se estancaría el chi, la energía, y luego se estancaría la sangre. Y las grasas y los factores de coagulación que el hígado regula tienen que ver con esta fluidez de la sangre. El hígado, además, regula la menstruación, según la medicina china. Pues bien, sabemos que la línea celular endometrial tiene su origen embriológico en el celoma, que sería el equivalente al canal Chueyin, que es el canal de hígado. El colesterol es un precursor de las hormonas sexuales y también de las hormonas córtico-suprarrenales. Aquí tenemos la frase de medicina china que la sangre de hígado nutre la esencia del riñón. El riñón tiene que ver con las suprarrenales y tiene que ver con la reproducción, según la medicina china. Por lo tanto, el colesterol como precursor de hormonas sexuales y córtico-suprarrenales estaría relacionado con la sangre de hígado y con esa esencia de riñón. El hígado produce factores de coagulación, como decíamos, y además es el primer órgano eliminador de la histamina, que está elevada en problemas hepáticos. Sabemos, por ejemplo, que los antihistamínicos alivian los síntomas de insuficiencia hepática. La histamina, además, produce irritación de distintos tejidos e irritabilidad. Y los chinos dicen que la ira es la emoción del hígado. La histamina aumenta además los niveles de progesterona y ambas parecen estar relacionadas con un mayor número y actividad de los mastocitos en el útero y que las mujeres con problemas menstruales tienen elevados niveles de histamina en su útero y esta los hace más permeables, lo cual explica también mucho de los síntomas del síndrome premenstrual. Así pues, podemos decir correctamente que el hígado regula la menstruación a través del metabolismo de la histamina, al menos en gran parte. El hígado, según otra de las frases de la medicina china, rige la dispersión y el drenaje, es decir, la libre circulación del chi. Esta es la función, podemos llamar, de dispersión, dragado, filtrado, función Shu. Literalmente filtrar o dragar, pero también, curiosamente, ofrecer con generosidad. Cuando el hígado funciona bien, ofrecemos con generosidad también a nivel psíquico. Se refiere esto a la permeabilización del flujo de chi y sangre, eliminando obstáculos, evitando estancamientos y favoreciendo la llegada de los elementos, de los alimentos, de la sangre y la energía allí donde son necesarias. Este es un movimiento en todas direcciones, pero de predominio ascendente como corresponde a la madera, la cual surge hacia arriba. Tenemos las raíces de ese sistema porta, el tronco que sería la vena porta y luego en todas direcciones a través de las ramas, hojas y flores, que podríamos relacionar con el peritoneo. Por lo tanto, este movimiento ascendente parte de la tierra a través de los capilares del sistema porta, las venas del sistema porta, su tronco sería el sistema porta y luego continúa hacia pericardio y corazón. El hígado, además, decimos que rige, como decíamos, rige la dispersión y el drenaje. El hígado filtra toxinas, desechos y bacterias. Las células de Kupffer en los sinusoides hepáticos están especializadas en el barrido de bacterias y su malfunción produce una mala circulación sanguínea, lo cual puede acabar produciendo varices y hemorroides, que sabemos que la medicina tradicional china relaciona esto con problemas hepáticos. El endotelio vascular hepático elimina ciertas macromoléculas por endocitosis y las transporta a través de las paredes de los sinusoides al espacio de Disse. Aquí los cationes son absorbidos y la mayoría de aniones no, lo que influye en la absorción de colesterol y otras grasas.
El desequilibrio de cargas eléctricas y su repercusión en la absorción de estos nutrientes es algo que podríamos asimilar al concepto de estancamiento de chi de hígado según la medicina china. Aquí tenemos los lobulillos hepáticos, vemos el lumen sinusoidal con las células de Kupfer, las células endoteliales con su espacio y detrás de ellos, entre ellas y los hepatocitos, tenemos el espacio de Disse. Muy bien. Continuamos con la función de drenaje. El hígado separa la linfa de la sangre a través de las fenestras de las células endoteliales de los sinusoides hacia ese espacio de Disse. Las fenestras están rodeadas de una minúscula capa muscular sensible a las cargas eléctricas y a muchas sustancias, por ejemplo, al alcohol. El alcohol produce un cierre de estos espacios, con lo cual protege, es una forma de protección de los hepatocitos ante esta agresión que supone el alcohol. Los sinusoides pueden contraerse para restringir el flujo de sangre hacia el hígado. Esto es lo que llamamos también la función de regulación del chi. Si las cargas eléctricas en el hígado están alteradas, se alteran estos mecanismos de drenaje y filtración. Esto produce congestión en el sistema porta y produce una alteración digestiva con distensión, mala absorción y incluso más adelante colon irritable y otros problemas. Y a su vez también una congestión a nivel del sistema porta, lo cual acaba produciendo varices, abocando a las varices. Y finalmente una congestión linfática hacia el peritoneo, como ocurre en algunas cirrosis o insuficiencias hepáticas, con ascitis. Entonces, el estancamiento de chi de hígado, según la medicina china, acaba produciendo estas sangre. Serían las varices y las hemorroides, por ejemplo. Y, como bien dice la medicina china, el hígado permite la libre circulación de chi y sangre. La membrana endotelial pertenece a la línea celular embriológica de las cavidades celómica y peritoneal, que es el origen del canal Chueyin del pie de hígado. El peritoneo es, por tanto, funcionalmente parte del hígado y su conexión con todos los órganos. El hígado controla los tendones, los ligamentos, las uñas. Estas son condensaciones del tejido fascial. Las fascias están básicamente compuestas de colágeno, que son su mayoría, glicina y en menor proporción prolina, que son fundamentalmente metabolizados en el hígado. Las queratinas son las proteínas principales de las uñas y muy importantes también en el cabello y la piel. Recientemente se ha publicado una tesis en el año 2020 en la Universidad de Santiago, donde se describe a las queratinas como las proteínas guardianes del hígado, y sus niveles séricos se consideran fiables indicadores de citolisis hepática. Esto está acorde con la idea de que en medicina china de que la insuficiencia de sangre de hígado se manifiesta en fragilidad ungueal y capilar. Aquí tenemos una mención a esa tesis, la actividad de las queratinas séricas en el diagnóstico de las enfermedades hepáticas. Tesis doctoral de Cristina Bacina. Vamos a ver ahora el concepto de la apertura hacia el exterior en los ojos, el sentido de la vista relacionado con él. Pues bien, los humores del ojo y la córnea reciben su nutrición de la linfa y el plasma, que como veíamos estaban un poco regulados por el hígado, en gran medida. Las células estrelladas hepáticas, como vemos ahí en los sinusoides, almacena el 90% de la vitamina A, que está muy relacionada con la vista. Y representa, además, las células estrelladas, un alto gasto de energía inicial. Solo en el hígado, en los sinusoides hepáticos, y en el ojo, en el endotelio corneal y los conos de la fóvea retiniana, se encuentran estructuras hexagonales en los humanos. Son más conocidas en las abejas, por ejemplo, en los insectos.
Y estas estructuras hexagonales permiten un rango óptimo entre perfusión y aire. El hígado, como decíamos, vela por el libre flujo de chi y sangre y esto se refleja en las emociones. Su emoción, decíamos, era la ira. En griego se habla de cólera, del temperamento colérico, nos hablaba la medicina griega. Entonces, colérico viene del griego cole, que significa bilis. La función del hígado como eliminador de histamina juega aquí un rol importante. Pues la histamina interactúa con neurotransmisores como la acetilcolina, opiáceos, GABA y otros, incrementando la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central. Así como la histamina actúa sobre los mastocitos y hace que estos se fijen en lo malo, la persona colérica también tiende a fijarse en lo malo y es más crítica. Está también muy relacionada la histamina con la sintomatología que la medicina tradicional china considera como bien, tales como las alergias, el prurito, las explosiones de ira y otras. Vamos a hablar un poquito del canal Chueyin. Tenemos 3 canales o niveles yin relacionados con distintos compartimentos corporales. Tenemos el canal Shaoyin, del cual se deriva el corazón, el riñón y la aorta, y está relacionado con el compartimento corporal retroperitoneal. Tenemos el Taijin, relacionado con el bazo páncreas, pulmón y esófago, y está relacionado con el compartimento pararrenal anterior. Y luego tenemos el canal Chueyin, relacionado con el hígado, en el abdomen, el pericardio, la vena cava, y está relacionado con el compartimento peritoneo diafragmático pericardio. El Chueyin es equivalente al celoma, el cual tiene un origen mesodérmico. Mediante el septum transverso, este va evolucionando y va formando el diafragma, separando así el tórax, dando lugar así al Chueyin de la mano, pericardio, pleura y vasos coronarios, y en el abdomen al Chueyin del pie, que estaría relacionado con el hígado y, curiosamente, como vemos, con el endometrio y el sistema venoso intestinal. De ahí que el hígado también esté relacionado con la menstruación. En el hígado, principalmente, está relacionado con su membrana sinusoidal, que es la que separa la linfa de la sangre. Aquí tenemos un poco la evolución de ese mesodermo formando el celoma y los compartimentos peritoneo abdominal y torácico. Entonces, las cavidades celómica y peritoneal son el origen del canal de hígado Chueyin del pie. Vemos pues que el Chueyin celoma forma la cavidad pleurotorácica y la peritoneo abdominal, dando lugar, por un lado, como órganos en medicina tradicional china, al hígado y al pericardio, y en los compartimentos corporales al pleural y peritoneal, y las estructuras, el pleural relacionado con la pleura, pericardio y vasos coronarios, que se separan gracias al diafragma, del compartimento peritoneal que formaría el hígado, endometrio y el sistema venoso intestinal. Entonces, el peritoneo es funcionalmente parte del hígado y su conexión con todos los órganos, manteniendo la continuidad de esta capa por dicho canal hasta el pie. Y vamos a ver cómo se va formando luego el canal Chueyin del pie en el miembro inferior. Vemos que el compartimento peritoneal, la fascia peritoneal, se continúa con la fascia femoral y esta va englobando a esos vasos y toda esta fascia se continuaría hasta el dedo gordo del pie por el canal de hígado. Y englobando esas estructuras que si están alteradas, si se alteran funciones hepáticas, pues da lugar, entre otras cosas, a varices. Entonces aquí vemos cómo las varices suelen aparecer en lo que es el canal Chueyin del pie. Por tanto, los conceptos médicos tradicionales chinos son muy bien explicables desde la visión biomédica actual, gracias a los nuevos conocimientos. Y las expresiones utilizadas desde la antigüedad no son puramente místicas,
sino que son una brillante síntesis de los conceptos fisiopatológicos reales. Muchísimas gracias por vuestra atención.